Cuando Adolf Hitler murió en su búnker de Berlín en abril de 1945, supuestamente dejó detrás una fortuna secreta de más de 700 millones de Reichsmarks. Si calculamos el valor actual de ese dinero, podría superar los 5.000 millones de dólares. Pero aquí viene la gran pregunta: como un hombre que dormía en refugios para indigentes, vendía postales baratas y pintaba acuarelas simples para comprar una sola comida al día, ¿terminó convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Europa? Y aún más inquietante, ¿qué pasó con todo ese dinero después del final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Lo robaron los nazis que huyeron, lo escondieron en bancos secretos, o desapareció en el caos de la guerra? Antes de revelar esta historia sorprendente, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. La historia financiera de Adolf Hitler empieza en 1889, cuando nació en la pequeña ciudad austríaca de Braunau am Inn. Su padre, Alois Hitler, era un respetado funcionario de aduanas, por lo que la familia vivía una vida relativamente estable de clase media. No eran ricos, pero tampoco pobres. El joven Adolf tenía un solo sueño: convertirse en un artista famoso. Le encantaba dibujar edificios y paisajes, y pasaba largas horas haciéndolo. Pero su padre quería algo completamente distinto. Alois quería que su hijo fuera funcionario público, con un salario fijo y un futuro seguro. Ese conflicto creó una fuerte tensión en casa. El verdadero desastre comenzó en 1907, cuando Hitler viajó a Viena, la elegante capital austríaca llena de arte y cultura. Llegó convencido de que la Academia de Bellas Artes de Viena lo aceptaría. Pero fue rechazado. Y luego rechazado otra vez. La Academia consideró que sus dibujos no eran lo suficientemente buenos y que su talento era limitado. Después de ese doble rechazo, Hitler quedó atrapado en Viena sin un plan alternativo y casi sin dinero. Recibía una pequeña pensión de huérfano del gobierno, unos 25 coronas al mes, pero eso no bastaba para sobrevivir en una ciudad cara como Viena. El alquiler consumía casi todo. Poco a poco cayó en la verdadera pobreza. Su vida diaria se volvió una rutina dura y humillante. Dormía en refugios para indigentes y luego salía a las calles frías con una pequeña maleta llena de postales y acuarelas pintadas por él mismo. Intentaba venderlas a peatones y turistas. Muchos días no vendía absolutamente nada. Para seguir con vida, aceptó cualquier trabajo disponible. Quitaba nieve en invierno, cargaba maletas en estaciones de tren y ayudaba a mover mercancías. Finalmente se mudó a un albergue masculino barato, apenas mejor que un refugio. Era un lugar sucio, abarrotado y lleno de desempleados, marginados y hombres derrotados. En la sala común de lectura, Hitler pasó muchas horas leyendo periódicos y panfletos políticos, especialmente aquellos cargados de ideas antisemitas. Viena, en esa época, estaba repleta de discursos extremistas, y Hitler, ya lleno de frustración, absorbió esas ideas profundamente. Esos años en Viena, entre 1907 y 1913, moldearon su personalidad y su visión del mundo. En 1913 heredó 820 coronas del patrimonio de su padre. Ese dinero le permitió abandonar Viena y mudarse a Múnich. Fue el final de su pobreza más extrema y el comienzo de una nueva esperanza. Luego llegó un giro decisivo. En noviembre de 1923, Hitler intentó un golpe fallido en Múnich conocido como el Putsch de la cervecería. El intento fracasó, fue arrestado y condenado a prisión en Landsberg. Pero allí vio una oportunidad. Decidió escribir una autobiografía política, mitad memorias personales y mitad manifiesto extremista. Se la dictó a Rudolf Hess. El libro se tituló Mein Kampf, es decir, Mi lucha. En 1925 se publicó el primer volumen por Franz E. Verlag bajo la dirección de Max Amann. Al principio, el libro fue un fracaso total. Era largo, confuso, cargado de propaganda y difícil de leer. La mayoría de los alemanes lo ignoró. Las librerías no podían venderlo. Los críticos lo atacaron duramente.
El gran proyecto literario de Hitler parecía muerto. Pero la historia cambió su destino. En 1929, la Gran Depresión golpeó al mundo. Alemania quedó devastada. Los bancos quebraron, los ahorros desaparecieron, el desempleo se disparó y millones de personas perdieron la fe en la política tradicional. En ese ambiente oscuro, las soluciones extremistas que proponía Hitler comenzaron a parecer razonables para muchos desesperados. Las ventas de Mein Kampf empezaron a subir. Para 1931, crecían de forma constante. Cada éxito electoral del partido nazi impulsaba aún más la curiosidad del público. Cuando Hitler tomó el poder en enero de 1933, Mein Kampf se volvió casi imposible de evitar. Las parejas recién casadas recibían copias como regalo oficial. Las escuelas impulsaban su lectura. A los funcionarios se les exigía conocerlo. El libro se convirtió en una obligación cultural dentro de la Alemania nazi. Las ventas explotaron. Para 1933, las ventas anuales llegaron a aproximadamente 1,5 millones de ejemplares en un solo año. Entre 1925 y 1933, Hitler ganó alrededor de 1,2 millones de Reichsmarks solo en regalías. El artista fracasado que dormía en refugios ahora tenía millones. Y el dinero no se detuvo en Alemania. El libro se tradujo a 16 idiomas, incluidos inglés, francés, italiano y español. Los editores extranjeros pagaron importantes derechos de publicación. Incluso en países cada vez más opuestos a la Alemania nazi, editores en Estados Unidos y Reino Unido pagaron adelantos antes de que las restricciones de guerra se endurecieran. Para 1939, el libro había vendido más de 5 millones de copias. Para la muerte de Hitler en 1945, alrededor de 12 millones de ejemplares circulaban por Alemania y la Europa ocupada. Para 1932, Hitler ya ganaba enormes sumas por regalías y por sus discursos públicos. Sin embargo, no cumplía con normalidad sus obligaciones fiscales. Las autoridades fiscales de Múnich abrieron una investigación y calcularon una gran deuda. Después de que llegó al poder, funcionarios del régimen lo declararon exento de impuestos, permitiendo que su fortuna creciera aún más rápido. Con ingresos sin impuestos, Hitler construyó una vida de lujo. Una de sus primeras grandes inversiones fue el Berghof, originalmente una casa modesta comprada en 1928 y luego transformada en una residencia impresionante. Para su cumpleaños número 50, los nazis encargaron la construcción del Nido del Águila, un refugio espectacular en la montaña que también funcionaba como monumento a su figura. El arte se convirtió en otra obsesión. Agentes recorrieron Europa buscando obras para él, muchas veces mediante presión, confiscación o robo. Gran parte de esas piezas estaban destinadas al Museo Monumental que soñaba construir en Linz. Una parte importante de este lujo fue financiada por la élite industrial alemana. Figuras como Fritz Thyssen y Gustav Krupp apoyaron económicamente a Hitler y al partido nazi, esperando obtener influencia y beneficios. Mientras los alemanes comunes hacían fila por raciones, Hitler vivía con comodidad casi real. A finales de los años 30, su riqueza probablemente ya se extendía más allá de los bancos alemanes. Suiza, neutral y protegida por estrictas leyes de secreto bancario, ofrecía un refugio ideal para activos sensibles. El verdadero alcance de sus bienes en Suiza sigue siendo incierto, en parte porque muchos registros fueron destruidos en los últimos meses de la guerra. Su administrador financiero, Max Eman, ayudó a coordinar ingresos procedentes de Mein Kampf, del partido, del Estado y de otras fuentes. Las autoridades estadounidenses confiscaron más tarde $255.000 en regalías de Mein Kampf bajo la Trading with the Enemy Act, uno de los pocos casos claramente documentados de recuperación de activos vinculados a su red financiera. Al mismo tiempo, parte de su riqueza habría sido convertida en propiedades, arte robado y activos desplazados fuera de Alemania.
Cuando Hitler murió en su búnker de Berlín en abril de 1945, cualquier plan de escape murió con él. Mientras la Alemania nazi colapsaba, los aliados intentaron localizar su fortuna. Su testamento secreto habría indicado que sus bienes debían ir al partido nazi o, si este ya no existía, al Estado alemán. Pero ambas estructuras se derrumbaron junto con el Reich. Finalmente, Baviera asumió el control de parte de su herencia y de los derechos locales de Mein Kampf durante décadas. Los investigadores encontraron señales de múltiples fuentes de ingresos, bienes inmuebles y colecciones de arte que hoy tendrían un valor enorme. Pero gran parte ya había desaparecido. Documentos destruidos, funcionarios muertos o desaparecidos, y registros incompletos hicieron que seguir el rastro del dinero fuera casi imposible. Algunos bienes fueron confiscados, otros destruidos y otros probablemente desviados en el caos final. Después de la guerra, el destino de sus propiedades fue variado. Su apartamento en Múnich fue confiscado y reutilizado por el gobierno. El Berghof fue destruido. El Nido del Águila sobrevivió y más tarde se convirtió en un sitio turístico. El arte que pensaba reunir para su museo en Linz se dispersó por toda Europa. Algunas obras robadas regresaron a sus dueños legítimos o a sus herederos, mientras otras desaparecieron en colecciones privadas o en el mercado negro. Alrededor de la fortuna perdida de Hitler surgieron decenas de mitos. Algunos creen que los nazis fugitivos trasladaron grandes cantidades de oro y dinero a Argentina, Brasil o Paraguay. Otros hablan de submarinos cargados de tesoros, bóvedas ocultas en los Alpes o sótanos secretos en Suiza y Austria. Algunas historias contienen fragmentos de verdad, pero muchas están exageradas o son inventadas. La realidad probablemente es menos cinematográfica. Gran parte de la riqueza de Hitler fue destruida por la guerra, confiscada por los aliados, dispersada por saqueos o perdida en el colapso del régimen. Los historiadores han intentado reconstruirla durante décadas, pero la destrucción de archivos y la desaparición de testigos hacen casi imposible una reconstrucción completa. El legado de Mein Kampf sigue siendo polémico. En Alemania, Baviera controló los derechos de autor durante décadas hasta que expiraron en 2015, lo que permitió que la obra entrara en dominio público en 2016. Después se publicaron ediciones críticas anotadas para desmontar sus mentiras y explicar su contexto histórico. Esta no es solo una historia sobre dinero. Es una historia sobre corrupción, hipocresía y poder sin control. Hitler convirtió propaganda, intimidación, robo, inmunidad fiscal y terror político en riqueza personal. Predicaba sacrificio mientras vivía rodeado de lujo. Y al final, la fortuna que construyó sobre violencia y explotación se desvaneció en el mismo caos que él había creado. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa la campana y mira nuestro próximo video sobre qué pasó con la familia de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial.